Hola, ¿qué tal amigos? Qué bueno estar de nuevo con ustedes. Es verdaderamente un inmenso privilegio poder compartir hoy la palabra de Dios. Gracias por esta invitación. Y bueno, sin mayores preámbulos, quiero invitarles a que oremos y pongamos este tiempo en manos del Señor. Padre Santo, te damos muchas gracias porque tú estás, Señor, en estos lugares donde esta señal está llegando, Señor. Tú estás presente en cada hogar, Señor, en cada lugar donde nos reunimos para escuchar tu palabra. Tú dijiste, Señor, a la samaritana que llegaría el día en el que los verdaderos adoradores te adoraríamos en espíritu y en verdad. No era en Jerusalén, no era allí en Samaria, era realmente en cualquier lugar de la tierra, porque tú buscas a esos adoradores que te adoran en espíritu y verdad. Señor, queremos ser eso. Hoy nos disponemos delante de ti para recibir tu palabra, para ser ministrados a través de ella, Señor. Pedimos que nuestro espíritu esté sometido a tu Espíritu Santo y que de la misma manera nuestra carne, es decir, nuestros razonamientos, nuestras emociones, nuestro cuerpo esté sujeto a nuestro espíritu para que en esa alineación podamos experimentar tu presencia, podamos vivir conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien. Así que, en efecto, estamos aquí hoy para meditar, para estudiar, para poder ser edificados con un tema supremamente relevante. Y es que por varios años Dios me ha dado el privilegio de estar estudiando y compartiendo sobre este tema de la mayordomía. Quizá algunos de ustedes han escuchado ciertas enseñanzas que Dios me ha permitido compartir acerca del enfoque bíblico de la administración, del relacionarnos con los bienes materiales. Sin embargo, en esta oportunidad quiero contarles un poco más acerca de una visión fortalecida, renovada, recargada que Dios ha estado dando en los últimos tiempos acerca de este tema. Y por eso el material que quiero compartir, que es el primero de 3 entregas que voy a estar compartiendo, se llama Mayordomía en el Espíritu. Y esto tiene que ver con que más allá de simular la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, con la mejor intención de nuestras almas, lo que queremos es cumplir el llamado que tenemos de abordar esta relación con los bienes materiales desde nuestro espíritu y no desde nuestra carne. Pero eso que puede sonar un poco como raro, extraño o a lo mejor evidente, alguien puede estar diciendo, pues Alejo, de eso se trata. Pues yo sí quiero desarrollarlo con sustento en la palabra del Señor. Y por eso quiero introducir este tema con un verso muy famoso, muy conocido seguramente por todos quienes estamos escuchando esta enseñanza. Y está en Mateo capítulo 6. Dice la Escritura, nadie puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Estas son palabras del Señor Jesús, precisamente enseñando sobre lo prioritario, sobre lo verdadero, diciéndonos que realmente no nos ocupáramos de la añadidura, sino que nos enfocáramos en buscar primeramente su reino y su justicia para nuestras vidas. Pero en este texto en particular, yo quiero resaltar dos palabras que son supremamente importantes. Quizá la primera estamos más familiarizados con ella, porque cuando el texto dice no podéis servir a Dios y a las riquezas, en realidad está refiriéndose en esa palabra riquezas al término en griego mamoná o mamón, que hace referencia no simplemente a los bienes materiales, no simplemente al dinero, sino a la deidad que representa el dinero. Y este va a ser uno de los primeros elementos fundamentales, porque esto nos revela, como ningún otro texto, que el tema de relacionarnos con los bienes materiales, el tema de la mayordomía, es un tema eminentemente espiritual. Cuando Jesús está hablando de esto, no está diciendo otra cosa distinta es que hay una batalla espiritual. Una batalla en la que Dios quiere ser nuestro Dios, quiere estar en el trono de nuestras vidas, quiere ser el dueño de nuestro corazón, pero hay otro Dios con D minúscula, uno falso, uno engañoso, que se llama Mamoná, que se materializa en eso, en el dinero, en los bienes materiales, y que está permanentemente tratando de conquistar también ese corazón, de dominarnos.
Pero hay otro texto que también llama la atención poderosamente, y es que cuando la escritura dice aquí, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. Aquí encontramos un término que también es muy interesante en griego, y es el término, está conjugado como agapisei, que viene del término ágape. Recordando también que es que la palabra amor que tenemos en nuestros textos bíblicos en el español proviene de varios términos del griego. Traducimos amor, por ejemplo, la palabra filos o fileo o todas sus conjugaciones, refiriéndonos al amor que existe entre hermanos, incluso hasta entre cercanos amigos, el amor filius. Pero también traducimos como amor de la escritura la palabra eros o sus conjugaciones que tienen que ver con el amor que atrae a un hombre y una mujer, sobre el cual se sustenta el matrimonio y la relación emocional entre un hombre y una mujer conforme a la voluntad de Dios. Eso también la Biblia en nuestra traducción en español lo traduce como amor, pero el término original es eros. Ahora, ágape, que es el término que aparece aquí, es muy poderoso, porque ágape es el amor incondicional, es el amor de Dios, es el amor del que habla 1 Corintios 13. Entonces, cuando nos está diciendo aquí el texto bíblico de que uno puede o uno va a terminar eligiendo amar o aborrecer, lo que nos está diciendo es que uno terminará teniendo una relación como la que Dios espera de nosotros, en amor, en amarle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. O por el otro lado terminaremos amando de esa misma manera a ese Dios falso, el Dios Mamón. Y esto, como digo, nos introduce a que este es un tema que va mucho más allá de las prácticas, de las buenas prácticas, de las recomendaciones, de los buenos hábitos, que claro, son importantes. Yo de hecho, en versiones anteriores he hablado mucho de esos buenos hábitos, del tener un presupuesto familiar, del hábito del ahorro, del hábito del dar. Todas esas cosas son claramente coherentes con la práctica de una mayordomía en el Espíritu, pero no son una mayordomía en el Espíritu. Y por eso en esta oportunidad quiero profundizar mucho más a lo que Dios me ha llamado, a entender que la relación con nuestros bienes materiales es una relación que nace del Espíritu. En ese sentido, también vale la pena recordar otro texto importante. Cuando estamos hablando de vida en el Espíritu, de una relación en el Espíritu, tendremos que ir a Gálatas capítulo 5 y en principio referirnos al versículo 16 donde dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Y otra vez volvemos a encontrar aquí dos textos que me parecen muy interesantes para todo el desarrollo de estas tres entregas. Y uno tiene que ver con neumático. Cuando dice, digo pues, andad en el Espíritu, hace referencia al ser espiritual que soy cuando nazco de nuevo. Recordemos un poco la historia bíblica. Jesús en la noche recibe una visita muy interesante. Este es Nicodemo, un maestro de la ley, un hombre que conocía la Torá y el Talmud, un hombre que en su carne, es decir, en su intelecto, conocía la palabra de Dios. Sin embargo, era alguien que estaba muerto espiritualmente. Por eso fue que Jesús le dijo, cuando él le pregunta, maestro, ¿qué debemos hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y él, aterrado, dice, pero ¿cómo un hombre tan viejo como yo vuelve al vientre de su madre y nace otra vez? Y Jesús le aclara, es que una cosa es la carne y otra cosa es el espíritu. Usted puede haber nacido de la carne, pero usted estar muerto espiritualmente. Y es cuando se abre la revelación acerca del nacimiento de nuevo, del nacer en el espíritu. Porque también cuando habla aquí la escritura de que andemos en el espíritu y no cumpliremos los deseos de la carne, encontramos un término griego muy interesante que es sarx, está conjugado aquí como sarcos. Ese término hace referencia no solamente a lo impúdico e inmoral y terrible que nos imaginamos cuando hablamos de la carne. Porque sí, solemos pensar que cuando hablamos de la carne estamos pensando en alguien que está cometiendo adulterio, fornicación, que está dedicado al licor, a las drogas. Eso es carnalidad. Pues no. El sarx hace referencia a nuestro ser, exceptuando al espíritu, es decir, a nuestro cuerpo, pero también a nuestras emociones y también a nuestra mente, a nuestros razonamientos.
Y aquí viene una revelación poderosa, porque cuando hablábamos de que esta enseñanza sobre la mayordomía en el Espíritu nos confrontaba a no limitarnos a falsificar la obra del Espíritu Santo con una buena intención desde el alma, pero que bien podríamos decir desde la carne, nos lleva a creer que estamos viviendo en el Espíritu cuando educamos la carne de tal manera que desarrollamos unas buenas prácticas. Pero quizá podemos estar en la misma categoría en la que Jesús cuestionaba de aquellos que enseñaban mandamientos de hombres. Porque no era un fruto que nacía del Espíritu, sino era más bien un aprendizaje, era un adiestramiento de nuestra carne. Y esto nos va a llevar a ver de una manera distinta. Porque si yo aplico este principio de Gálatas capítulo 5, versículo 16, y elijo vivir en el Espíritu, entonces yo podré ser un mayordomo fiel como el que Dios espera de mí. Y no una imitación en la carne de ese mayordomo que yo estoy construyendo por mi propia iniciativa. Muy bien. Ahora, cuando uno escucha esto, uno dice, pero Dios, o sea, ¿cómo se materializa esto? ¿Qué ejemplo encontramos en la Biblia como para poder reconocer que esto es así de serio? Bueno, yo sí quiero recordar una historia que está en el libro de los Hechos, de un par de personajes que se llamaban Ananías y Zafira. Pues mire que Ananías y Zafira no fueron acusados ni de inmoralidad, no eran unos perversos a primera vista, eran gente bien, estaban en la iglesia como tú y como yo. Sin embargo, podríamos nosotros, al igual que ellos, estar cometiendo un pecado a los ojos de Dios tan escandaloso como el que Pedro les reclamó. Habéis mentido al Espíritu. Habéis tratado en realidad, porque no podemos mentirle a Él. Habéis tratado de engañar. Habéis tratado de construir una máscara detrás de la cual te ocultabas como un verdadero mayordomo fiel. Y es cuando Pedro les dice, pero si esa propiedad era de ustedes, ¿quién se las pidió? Estando en sus manos era de ustedes. ¿Por qué vienen a tratar de falsificar lo que el Espíritu había hecho en otros creyentes en aquella época? Y era que había dado una libertad tal que todo lo que tenían lo ponían a los pies de los apóstoles para que sirviera a los intereses de la iglesia, a los intereses del Señor. Y lo más doloroso es que la consecuencia en la vida de Ananías y Zafira de verdad que es un tremendo reto para aquellos quienes a veces pensamos que es que como estamos en el Nuevo Testamento, la gracia es alcahuetería. No. Realmente Ananías y Zafira pagaron con su vida su pecado. Se convirtieron en un ejemplo para la iglesia en general de lo terriblemente peligroso que puede ser tener una vida que simula la obra del Espíritu Santo y no una que genuinamente está relacionándose con Él. Así que, sin mayores preámbulos, sigamos avanzando. Entonces, cuando hablamos de no vivir en la carne y de no vivir en el Espíritu, ahí mismo, en el libro de los Gálatas se nos habla que hay unos frutos, hay unos resultados, hay unas evidencias, unos indicadores. Los expertos en administración de estos tiempos dirían que aquí hay unos KPI, se llaman, ¿no? O unos Key Performance Indicators. O sea, unos indicadores claves de desarrollo, de desempeño. Cuando uno anda en la carne, ahí dice, mire, hay inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías. Todo eso son los indicadores de que la vida de uno está en la carne. Y claro, uno dice, por supuesto, hay cosas de esas que son demasiado evidentes, pero por ejemplo, ¿qué tal los celos? ¿Cómo nos relacionamos en cuanto a los bienes materiales respecto a los celos? Cuando estoy realmente sufriendo por la bendición que otro está experimentando y que yo no tengo, y estoy hasta reclamando a Dios, hey, pero ¿qué pasa? Yo igual que yo soy tu hijo, pero ¿y en dónde? Quizá.
O qué tal, y estoy empezando por los más sutiles, las disensiones y las rivalidades. He encontrado a lo largo de mi vida como creyente hombres y mujeres que rompen relaciones, rompen matrimonios, rompen relaciones pastor-oveja, pastor-ayudante, amistades, por temas de dinero, por temas de mayordomía. Pareciera que rivalidades, disensiones. ¿O qué tal los sectarismos? Las envidias. Todas aquellas cosas que parecieran como sutiles, ay carambas, es que seguimos siendo seres humanos, somos imperfectos. Y es verdad. No estoy hablando de desconocer el proceso de la santificación en el que estamos siendo libres del poder del pecado en nuestras vidas. Pero a lo que estoy llamando la atención es a que a veces con ligereza pasamos por alto esos aspectos cuando son tan aborrecibles como la brujería, la sensualidad, la inmoralidad, la hechicería, porque todos son indicadores, son frutos de la carne. Pero en contraste, en versículo 22 y 23 de Gálatas 5 nos están hablando de algunos dicen, de un fruto con 9 características, otros dicen de 9 frutos, escójalo como quiera, no hay problema, creo que ahí no hay un desafío doctrinal, pero lo cierto es que se habla de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, como los indicadores, los KPI, para mostrar si uno tiene una vida en el Espíritu. Y ojo, porque aquí también parte del engaño en el que nuestra carne puede llevarnos es pretender decir, bueno, pues de lo que se trata es de tener esto, hagamos un curso de amor, hagamos un curso de gozo, hagamos un curso de paz, hagamos un curso de paciencia y entrenémonos nuevamente, y otra vez podemos estar cayendo en el mismo error de Ananías y Zafira, pretendiendo falsificar el fruto del Espíritu Santo. No, estos son indicadores. Es decir, algo pasa dentro de nosotros y esto da como resultado. Y ese algo que pasa es la vida en el Espíritu. Con lo que me estoy anticipando quizá la conclusión de estas 3 entregas. Porque si queremos ser mayordomos fieles, como Dios espera de nosotros, el primer paso que tenemos que dar, más que aprender matemáticas financieras, finanzas personales, es conocerle a Él, tener una relación personal con Él, permitir que Jesús, el bautizador con el Espíritu Santo, me llene de su Santo Espíritu, elegir vivir en mi espíritu sometido a ese Espíritu Santo y elegir que mis emociones y mis razones estén subordinadas a mi espíritu en conexión con el Espíritu de Dios, para de esa manera, por naturaleza, vivir en estos frutos. Así que en estas 3 entregas yo no voy a estar pretendiendo desafiarte a que tú en tu carne vivas en el amor, en el gozo, no. Lo que voy a estar es mostrando la relación que existe con cada uno de esos frutos o de esas características del fruto del Espíritu Santo con tu mayordomía. ¿Para qué? Para que tú mismo establezcas una conversación profunda y poderosa con el Espíritu Santo, con tu Padre Celestial, con Jesucristo, tu Salvador, con el Dios único y poderoso, que puede llevarte a la revelación de por qué, cuáles son los obstáculos, cuáles son las limitaciones, los quebrantos que te impiden producir este fruto, es decir, que te impiden relacionarte satisfactoriamente con Él. Así que entremos con el primero, porque podríamos concluir que el indicador en el tema de mayordomía es que mayordomos en el Espíritu se expresan desde el amor. Y yo sé que muchos pueden estar diciendo, uy, no, pero espere, esto es como mucho voltaje. Ahora me le va a meter amor al dinero, siendo el dinero algo tan frío, tan material. Ahora me le va a meter tema del amor. Bueno, no soy yo, perdóname. Ya escuchamos Mateo capítulo 6, versículo 24, en donde dice que uno va a terminar o amando al Dios verdadero o amando al Dios falso de las riquezas. Ahí ya hay un abreboca, pero hay más. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Oigan, no, el problema no es ni siquiera el dinero, el problema es el amor al dinero. Por lo tanto,
Dependiendo a quién estemos amando, vamos a tener un fruto distinto. O vamos a tener el amor de Dios viviendo en nosotros, reflejándose desde nosotros, o vamos a tener un amor que nos va a llevar a extraviarnos de la fe y a torturarnos de muchos dolores. Con razón, atribuyen a Martín Lutero una frase que dice algo como que el hombre refleja su verdadera conversión en varios aspectos, en tres en particular, pero el tercero es en su billetera. Porque claro, en el momento en que yo estoy subordinado a mi carne, hay un tremendo arraigo a amar a un Dios falso. Solo cuando soy revelado con la luz del Evangelio, puedo empezar a amar a Dios más que a mi dinero. En realidad, el dinero y los bienes materiales no poseen un carácter moral, pero sí son instrumentos usados desde el mundo espiritual para robarnos el amor que debería estar depositado exclusivamente en Dios. Y déjeme ir un poco más a la realidad, a lo material. Estuve investigando y ahora lo estarás viendo ahí en la presentación. El ranking de los 10 problemas más graves que enfrenta el mundo hoy. Y son el hambre, el racismo, la contaminación, las guerras, problemas de salud, el VIH, fallas en la agricultura, falta de electricidad, falta de agua potable y en general la pobreza. Y yo te pregunto, ¿crees tú que hay alguna relación de esto con el amor? Pues déjame mirar. El hambre, por ejemplo, hay estudios que demuestran que el mundo tiene la capacidad de producir alimento para toda la humanidad. Sin embargo, miles de personas mueren cada día de hambre. ¿Qué ha faltado para que el alimento pueda estar en manos de quienes lo necesitan? Seguramente amor. Seguramente ha sido nuestra falta de amor, pero también la falta de amor de aquellos que han negado a Dios y han rechazado y han cosechado como consecuencia la pobreza y la escasez en la que viven. Pero el racismo, ¿qué será el racismo? No es falta de amor, no es falta de una capacidad desde el amor de Dios de ver al otro como un legítimo otro, no es el error tradicional que cometemos desde nuestra carne de mirar nuestras diferencias en lugar de aquello que nos une. Pero la contaminación no es también falta de amor a Dios, quien es el creador y quien puso en nuestras manos la creación para que con responsabilidad la administremos. Y bueno, las guerras, cada una de esas cosas, sin duda alguna, está constituyendo una evidencia de que es la falta de amor, que es la contraposición del fruto del Espíritu, que es el amor, la que ha sumido a la humanidad en problemas que aparentemente son materiales, pero que tienen su sustento en el amor. Pero déjenme citar otras citas bíblicas. En Eclesiastés, por ejemplo, capítulo 5, versículo 10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Es interesante ver cómo este Dios falso realmente es engañoso. Pues la Biblia dice que Satanás, quien es el líder pues, del mundo espiritual que ha venido a robarte, matarte y destruirte, es el padre de toda mentira. Él es el engañador. Y en esto particularmente vemos como la deidad del dinero, que no es más que otra máscara de Satanás para robarte, matarte y destruirte, lo que hace es que te engaña, porque te promete satisfacer tus necesidades, pero no lo va a hacer. Porque te promete abundancia, pero no, eso no va a traer satisfacción a tu corazón. ¿Por qué? Porque es que en tu corazón hay un vacío del tamaño de Dios y ni siquiera todas las riquezas del mundo lo van a poder llenar. Además, es interesante que Eclesiastés fue escrito por el hombre más rico de la historia. Y él llega a esta conclusión de decir, esto es vanidad tratar de adorar a Mamoná, porque será un engaño siempre, nunca estará satisfecho. Y bueno, a través de la historia lo hemos visto, cuántos millonarios, cuánta gente con todo el dinero para esta vida y para la de sus generaciones han terminado defraudados, tirándose
de un edificio disparándose o de alguna manera quitándose la vida o viviendo como miserables hasta el último instante. ¿Por qué? Porque es un gran engaño. El dinero te promete satisfacer tus necesidades a cambio de tu amor por él. Pero lo que quiero decir hoy es que un mayordomo fiel se expresa desde el Espíritu en el verdadero amor a Dios, no al dinero, porque entiende que esto es un espejismo, esto es un engaño. Pero sigamos viendo otros textos que nos ayudan a soportar esto. Segunda de Samuel capítulo 24, versículo 24 dice, pero el rey dijo a Arauna, no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Aquí vemos una historia del Antiguo Testamento. El rey David está confrontado con una situación caótica que está pasando en su reino y él elige, Señor, yo quiero adorarte, y se encuentra con una propuesta interesante. Una persona le dice, mire, tranquilo rey, usted quiere ofrecer sacrificio al Señor acá, hacer un altar, coja mi tierra, yo se la regalo, yo le doy lo que usted necesite. Pero David no, dice, no, esto es un asunto entre Dios y yo, y yo quiero demostrarle a Dios que le amo más que a mis bienes, y por eso no voy a ofrecer a mi Dios holocausto que no me cueste nada. Porque de alguna manera él estaba demostrando que era necesario en ese momento de su vida demostrar que él amaba más a Dios que a las riquezas. En Lucas capítulo 21 encontramos otro pasaje interesante. Dijo, en verdad os digo, Jesús está hablando a sus discípulos, que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron de la ofrenda de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Y aquí nos encontramos con nuevamente un desafío de la gracia, porque muchas personas dicen, no, mira, es que ese tema de los diezmos es de la ley, que es un error. Si estudias bien te darás cuenta que los diezmos nacen mucho antes de Moisés, es decir, no nacieron con la ley. Pero Jesús además ratificó que era tan importante dar los diezmos como practicar la misericordia, eso también lo dijo expresamente. Pero aquí en este pasaje, recuerden, muchos ricos venían y depositaban mucho dinero en las arcas del templo para dar sus ofrendas. Pero vino una viuda pobre y dice que entregó 2 moneditas pequeñas. Y Jesús llama a sus discípulos y les dice lo que era contranatural. Oiga, ella dio más que ellos. ¿Cómo? Sí, porque ella dio todo lo que tenía para vivir. Y con ello, lo que nos pone enfrente la gracia es que Jesús no alaba a los que dan mucho en cuanto a dinero, en cuanto a cantidad, en cuanto a valor absoluto. Jesús alaba a los que están dispuestos a darlo todo para Él. Los que reconocen que todo lo que tienen y ellos mismos le pertenecen. Ese es el amor que Dios espera de nosotros. No es solamente una recitación decir que el gran mandamiento es que amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Eso, entre otras muchas cosas, significa que tú lo amas a Él más que al dinero. Entonces, es verdad que el dinero, que puede constituirse en un instrumento del enemigo para destruir tu vida, también se puede convertir en un mecanismo a través del cual tú puedes demostrar tu amor a Dios cuando subordinas los bienes materiales que Él te ha dado en administración a Él, cuando lo reconoces a Él mucho más importante y más valioso. Y de hecho, el diezmo en realidad, más que una ley, más que una norma, más que una deuda que pagamos para cumplir, es un recordatorio de cada mes, de cada 15 días, de cada día, según sea tu ciclo económico, para decir, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Y de hecho, como tú me has pedido que cada vez traiga el 10% de lo que tú me estás dando, pues aquí lo traigo. Pero aún, Señor, todo lo que tengo como esa vida pobre, te pertenece a ti. Muy bien, sigamos entonces revisando textos bíblicos que nos permiten corroborar que mayordomos en el Espíritu
se expresan desde el amor. En Marcos capítulo 10, versículo 21, encontramos otra vez a Jesús hablando y dice, Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. La historia del joven rico. ¿Recuerdan? Este que vino y le dijo a Jesús, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Jesús le dice, pues cumple los mandamientos. Y él dice, todos los he cumplido desde mi juventud. Entonces Jesús, dice aquí, lo amó. Desde el amor se relacionó con él, encontrando que estaba tan equivocado porque el primero de los mandamientos no lo cumplía, porque no amaba a Dios más que a lo que tenía, y por eso le plantea este reto. Le dice, ¿sabe qué? Una cosa nada más le falta, vaya y venda todo lo que tiene y repártalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos y ven y sígueme. Y se puso muy triste, dice, y se fue porque muchos bienes poseía. Pero en últimas, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál era el problema de este joven rico? ¿Ser rico? No, el problema era que no amaba más a Dios que a sus riquezas. El problema es que cuando Dios le dijo, elígeme a mí en lugar de tus riquezas, no pudo. Y eso nos revela cómo la manifestación de la carne puede ser muy sutil. Porque note una cosa, Jesús no dijo, usted es un mentiroso, ¿cómo viene a decir que usted ha cumplido los mandamientos desde su juventud? Usted a lo mejor ha dicho mentiras, a lo mejor no ha honrado a sus padres, a lo mejor ha desagradado a la mujer de su prójimo. No, Jesús no entró en ese debate. Jesús no discutió sobre eso. Jesús evidenció que en un aspecto que parecía muy sutil, ¿quién ha dicho que no tomar mis bienes e ir a venderlos y repartirlos entre los pobres me hace a mí alguien carnal? Bueno, Jesús. ¿Por qué? Porque si yo no estoy dispuesto a hacer eso, si Él me lo pide, es porque yo amo más a mi dinero que a Él. Más al dinero de Él, entre otras cosas, porque Él es el que lo da en administración. Pero bueno, estoy tan engañado que creo que es mío y amo más a eso que a Él. Lucas capítulo 12, versículo 33, dice Jesús también hablando, vended vuestras posesiones y dad limosnas. Haced bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye. Jesús estaba mostrando cómo más bien con el dinero podemos expresar nuestro amor. Claramente aquello que puede ser tropiezo, cuando yo vivo en el Espíritu, lo estoy convirtiendo en un recurso más para poder adorarle a Él, para mostrarle mi amor a Él, pero también para mostrarle el amor a los demás. En Hechos capítulo 10, versículo 4 dice, mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como un memorial delante de Dios. Tú puedes expresar tu amor a través de la manera en que usas el dinero. Tu amor a Dios de la manera en cómo te relacionas con el dinero y cómo te relacionas con Él. Pero también tu amor hacia tu prójimo en la manera en que utilizas tus bienes materiales. Este Cornelio es quizá uno de los primeros, por lo menos registrado en la Biblia, gentiles a los que la palabra le es revelada, a los que el evangelio le es materializado, incluso desafiando a Pedro, que era un judío bastante firme, ¿no? Y entonces tenía sus dificultades y Dios a través de todo un proceso se revela a Pedro, se revela a Cornelio, los pone en contacto y el Espíritu Santo es derramado con poder en Cornelio y en su familia y en sus amigos allí en su casa. Pero qué interesante es que cuando el ángel le confirma que Dios ha escuchado sus peticiones, que Dios ha escuchado su corazón derramado en su presencia, Él dice, porque Él ha visto tus oraciones y tus limosnas, los actos con los cuales ha revelado el amor a Dios y el amor de Dios hacia su prójimo a través de los bienes materiales. Muy interesante entonces. Primer fruto o primer característica del fruto del Espíritu es el amor. Y es un indicador. Como decía al principio, no se trata de que ahora hagas un curso para poder practicar el amor y entonces de esa manera termines falsificando la obra del Espíritu. No. Aquí el llamado es a que tú puedas ver
si tú eres uno de esos mayordomos que en tu mayordomía, en la administración de los bienes materiales, te estás expresando desde el amor o si lo estás haciendo desde el odio. Si es el amor por Dios el que prima o si está primero el amor por los bienes materiales que posees. Si es el amor por el prójimo el que inspira la manera en que administras esos bienes materiales. Si estás encontrando retos allí, si estás dándote cuenta que si hay envidias, que si hay rencillas, que incluso relaciones se han roto en torno tuyo a causa de los bienes materiales, creo que es tiempo de venir a la presencia de Dios. Otra vez, de acudir a la cruz de Jesús. De no solamente recibir su redención, es decir, el perdón por tus pecados, sino también la restauración y la restitución que Él tiene para ti a través de esa santificación que Él quiere obrar. Sí, trae a Él tus dificultades. Permítele, pídele que te hable así como a Cornelio, que te revele qué es lo que te está distanciando de Él, qué es lo que no estás pudiendo entender y ver con claridad, como para que no puedas administrar y ser un mayordomo desde el amor, que se expresa desde el amor. Pero déjame compartirte el segundo fruto, la segunda característica, porque mayordomos en el Espíritu logran vivir en gozo, con gozo. Y esto es supremamente importante porque fíjate que Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16, uno de los versículos más cortos de la Biblia dice, estad siempre gozosos. Esto es un mandamiento, estad, esto es una orden. Esto no es, oye, si te parece bien, mantente gozoso. Esto es estar siempre gozosos. Es una orden que tenemos como creyentes y que aplica, por supuesto, a la relación con los bienes materiales. De hecho, Hebreos capítulo 13 versículo 5 dice, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Y Primera de Timoteo capítulo 6, ahora versículo 6 dice, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Y Lucas capítulo 12 versículo 15 registrando las palabras de Jesús dice, y les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. La pregunta que yo quiero traer aquí de parte del Señor en este día para ti es, ¿en qué se basa tu felicidad? ¿La producen tus bienes o es Dios quien te la da? Porque en estos textos que hemos leído, primero vemos un mandato. Dios está diciendo, estad siempre gozosos. Pero estamos viendo también la relación que eso posee, cómo se encuentra con un concepto muy interesante que es el contentamiento del que habla Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 6, pero que está ratificado tanto en Hebreos como en Lucas capítulo 12, en donde se nos dice que lo contrario a la avaricia es el contentamiento, contrario a esa insaciabilidad que podemos llegar a tener en cuanto a los bienes materiales, que no es solamente natural del ser humano, sino que se nos construye en un mundo movido por el consumismo. Por supuesto que eso nos va a quitar el gozo. ¿Cómo te sientes tú cuando los recursos están limitados? ¿Cómo te sientes tú cuando hay unas responsabilidades que ves como un reto difícil de cumplir? ¿Está tu corazón cumpliendo el mandato de estar siempre gozosos? O digámoslo de otra manera, tu felicidad depende de que tu alacena esté llena, de que tus bolsillos estén gorditos, de que tu cuenta esté voluminosa. Pues realmente este es un tema muy sutil, porque cualquiera podría decirme, no Alejandro, pero no tengo con qué pagar el arriendo para el próximo mes. No tengo empleo. ¿Cómo voy a estar gozosos? Miren, perdónenme. Puedo sonar poco empático,
poco comprensivo, pero lo que dice la Escritura es estar siempre gozosos. No dice, oye, si estás bien económicamente. No. Si no tienes dificultades en ese aspecto. No. Estad siempre gozosos. Y claro, no estoy hablándote de ser un irresponsable o una irresponsable que como que está muerto de la risa frente a las responsabilidades que tiene que asumir. Pero en medio de esas tensiones que produce una situación como esa, sí puede mantener el gozo. Porque su confianza está puesta en Dios. Porque si la circunstancia que está viviendo es producto de las malas decisiones que tomó, pues ahora está acudiendo a la cruz de Jesús y está poniéndose a cuentas con Él. Está reconociendo el pecado que ha cometido, pero también está confiando en no solamente en el perdón, sino en la restauración y la restitución que va a proveer. Está confiando en que definitivamente ha renunciado a creer que son los bienes los que traen satisfacción. Y esto es muy importante porque claramente el mundo en el que vivimos, como lo decíamos, nos hace creer que la felicidad depende de lo que tenemos. Todo lo contrario a lo que Jesús dice en Lucas capítulo 12, versículo 15. No. La felicidad del hombre, la vida del hombre no consiste en sus bienes. Pero sí, o sea, hay creyentes que fácilmente pueden decir, Alejo, pues está bien, no hay que amar el dinero y sabemos que el dinero no lo es todo, pero ayuda tanto. Cuidado con ese juicio maestro. Porque sutilmente podrías estar demostrando que eres un mayordomo que estás ejerciendo en la carne. Y no estoy diciendo que seas un desordenado, podrías no tener deudas, podrías ser un buen ahorrador, pero en el fondo de tu corazón no estás depositando la confianza en Dios y eso es lo que te genera gozo. De hecho, algo que en mi vida personal tengo que confesar y compartir como un testimonio es que por muchos años yo en mi iglesia, que es una gran iglesia, es una iglesia que me ha enseñado principios bíblicos poderosos, yo aprendí un principio, el de ahorrar. Pues recuerdo mucho a uno de mis pastores diciendo es que uno tiene que aprender de José, que ahorró en las vacas gordas para ahorrar en las vacas flacas. Por eso es que hay gente pasando necesidad, porque no fueron capaces de administrar correctamente. Y yo desarrollé el hábito del ahorro. Y por muchos años he estado siendo siempre, todo lo que Dios me ha dado, me lo ha dado a través del ahorro. Dios me ha guiado a eso. Claro, he visto su gloria extraordinaria, porque cuando yo iba ahorrando aquí un poquito siendo diligente, Él trajo una bendición extraordinaria y wow, ahí vi su gloria, ¿cierto? No fue solo en mis fuerzas. Pero, un día fui confrontado por Él, porque Él habló a mi corazón y me dijo, los ahorros que tienes, lo que estás ahorrando, ¿por qué lo haces? ¿Por ser mi mayordomo fiel? ¿O porque estás desconfiando de mi provisión futura? ¡Wow! Esto fue un sacudón, hermanos míos. Porque no te estoy hablando de que fuera un sinvergüenza malgastador. No te estoy hablando de un pecado como tan claro. Pero Jesús estaba hablando a mi corazón y me estaba confrontando con la realidad de que no tenía tanta fe como decía. Porque estaba desconfiando de su provisión en el futuro. Bueno, no por eso dejé de ahorrar. Claro que yo sigo siendo ordenado en la manera en que administro los bienes que Dios pone a mi disposición. Pero tuve que pedir perdón y renunciar al temor al futuro que se estaba materializando en supuestamente un hábito correcto. De esa manera, de un modo muy sutil, me estaba corroborando a mí mismo que el gozo no era de Él, de su salvación, sino el gozo podría estarlo trayendo los bienes materiales que Él me había dado. Estaba probablemente depositando mi confianza en las bendiciones del Señor y no en el Señor de las bendiciones. Con lo cual, por supuesto, no estaba siendo un mayordomo en el Espíritu. Así que, del mismo modo que lo planteaba al principio con el amor, si tú te estás dando cuenta hoy que no estás experimentando el gozo a causa de los afanes de la situación económica que tienes,
quizás es momento que vengas a la cruz. Que vengas de nuevo a una conversación profunda, que permitas que el Espíritu Santo sea escuchado por tu espíritu. Porque Él está hablando permanentemente. Lo que pasa es que el ruido de nuestra carne, el ruido del mundo que nos rodea, las voces del enemigo que tratan de confundirnos, nos impiden escuchar la plenitud. Pero Él sí te quiere contar qué es lo que está pasando en ti. ¿Cuál es el pecado que estás cometiendo? ¿Cuáles son las heridas que hay en tu corazón? ¿Cuáles son los pecados que cometieron contra ti? ¿Cuáles son esos malos ejemplos y esos malos hábitos que viste a lo largo de tu vida, o quizá desde el vientre de tu madre, o que simplemente llegaron como esa herencia caída que todos tenemos? Para poderte hacer libre, para poder restaurarte, para poder cerrar esas grietas por donde se fuga tu gozo cuando los bienes materiales escasean. Pero quizá tu problema no sea de escasez. Quizá Dios ha sido fiel. Quizá se han cumplido las normas, las leyes, los principios. Porque claro, la Escritura dice: traed todos los diezmos al alfolí y probadme ahora en esto. Y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es posible que tú hayas aplicado el principio y es posible que hoy estés viviendo la respuesta a ese principio, a esa ley. Yo siempre digo, miren, es que las leyes espirituales son como las leyes físicas. La ley de la gravedad existe así yo la ignore. Yo puedo nunca haber estudiado a Newton. Yo puedo nunca haber estudiado la física básica. Pero si yo estoy en el último piso de un edificio y doy un paso al vacío, pues me caigo y me mato, porque la ley se va a cumplir, sea que yo la crea, la conozca o no. Es una ley física. Las leyes espirituales son iguales. Sí, la Biblia dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán sobre vuestro regazo, porque con la misma vara que mides os volverán a medir. Es posible que hoy no estés experimentando problemas económicos, pero a lo mejor el Espíritu Santo sí te está revelando que el error que estás cometiendo es que tu gozo proviene de esos bienes y no de tu Señor. Y es probable que necesites entonces también venir a la cruz de Jesús, a limpiarte de esa sutil contaminación que puede destruir tu corazón, como pasó con Anías y Zafira, que puede echar a perder tu vida, que puede hacer que lo único que tengas es bienes materiales, pero que no tengas la presencia y el poder del Espíritu de Dios obrando en ti y a través de ti. Sí, es momento de que este indicador te revele la necesidad de profundizar tu relación con Él para poder ser un mayordomo conforme a su voluntad. Y déjeme en esta entrega compartir por lo menos un tercer fruto, o una tercera característica del fruto del Espíritu Santo, diciendo que mayordomos en el Espíritu experimentan paz. Y es muy similar a experimentar el gozo, pero tiene una diferencia. El gozo habla del contentamiento. El gozo habla de no a la avaricia. Pero la paz, miren lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice: por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Miren qué claro, contundente. Es que la Escritura te está diciendo que tu paz debe proceder, debe ser un resultado de la confianza que has puesto en Él. Aquí nos está mostrando en Filipenses capítulo 4 una situación en la que yo tengo necesidades, ¿cierto? Para que sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Pero lo que nos dice es: hazlo pero sin estar afanado. O sea, en lugar de afanarte por las cosas que necesitas, acude a la oración. Es decir, aplica tu fe mediante la oración.
Y el resultado de eso es que esto va a traer paz a tu vida. Otra vez, no se trata de hacer un curso para vivir en paz. No se trata del mindful que está tan de moda y todas estas otras prácticas del yoga y de la nueva era que pretenden darnos herramientas para culturizar nuestra mente y nuestra alma con nuestro cuerpo para experimentar la paz. No. La verdadera paz, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento y que guarda tu corazón y tu mente, es una que procede de elegir no estar afanado, sino acudir a Él y confiar en Él, que Él suplirá todo lo que nos falte. De hecho, ese versículo tiene todo que ver otra vez con Mateo 6, cuando Jesús habla sobre el afán y la ansiedad. Dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis o qué beberéis? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Esto es versículo 25 y versículo 34, pero entre el 25 y 34 Jesús es amplio en advertir que no estemos afanados, sino que podemos vivir en paz. Y ojo, aquí no estoy hablando de irresponsabilidad. No estoy hablando de que entonces digamos, bueno, pues Dios va a suplir todas mis necesidades, entonces yo no hago nada. No. Aquí no dice que no te ocupes, aquí te dice que no te preocupes. Y la diferencia sutil que tiene esto tiene que ver con que tú puedes ser una persona laboriosa y diligente. Tú puedes ser una persona que trabaja arduamente, pero haciendo algo por Dios, tan bíblico y tan de Dios como trabajar, tú puedes hacerlo en la carne o hacerlo en el espíritu. ¿Y dónde estará la diferencia? Bueno, cuando tú lo haces en la carne, tú crees que el resultado depende de ti. Y entonces es cuando tú reclamas, ¿no? Pero Dios, yo he hecho. Y entonces ahora sí me preocupo porque es que el resultado depende de mí. No. Cuando tú lo haces en el espíritu, tú trabajas con tal diligencia porque no lo estás haciendo para ti, sino para Él. La Biblia nos muestra que realmente nosotros debemos trabajar para Él que nos ve, no para nuestros jefes humanos. Entonces lo hago con total diligencia, lo hago con total entrega, lo hago con total profesionalismo y excelencia. Pero hay una diferencia enorme. No. El resultado de lo que yo haga no lo valora la persona que me paga. El resultado de lo que yo hago no se limita al salario que recibo. No. Porque ahí yo estoy viviendo es en el espíritu, donde sé que Él suplirá todo lo que me haga falta. Porque sé que Él es mi proveedor, que Él sabe de qué cosas tengo necesidad. Y que por eso yo no debo estar afanado. Yo puedo estar tranquilo. Y aquí sí que lo confronta a uno la lógica del mundo en el que vivimos. Porque no cabe duda que la teoría del consumo, el consumismo, que es una tendencia económica en la cual se basa nuestra economía, que no se limita únicamente a satisfacer las necesidades reales de los seres humanos, sino que constantemente está creando nuevas necesidades. Allá en la pirámide, en la cúspide de la pirámide de Abraham Maslow, de las necesidades humanas, en donde ya no basta solamente con comer, ya no basta solamente con vestirse, ya no basta solamente con tener un techo donde vivir, sino ahora hay unas necesidades que son superiores, ¿no? Que hablan de la autorrealización, de la satisfacción, que fácilmente se combinan con el hedonismo y la egolatría. Y entonces es cuando nosotros terminamos esclavizados de la preocupación por tener, pero que en últimas lo único que revela es que nos hemos desviado porque estamos depositando nuestra confianza en las riquezas y en los bienes. Y claro, es totalmente lógico y acertado que estemos preocupados, porque si yo dependo, si mi paz, mi tranquilidad depende de los bienes materiales que tengo, pues qué preocupación tan grande.
cualquier día viene otra pandemia y entonces otra vez hay una crisis en la industria en la que trabajo y fácilmente puedo quedarme sin empleo. Sí, el sector inmobiliario de la ciudad en la que vivo puede entrar en crisis y el bien inmueble que tengo puede dejar de valer lo que hoy vale. Sí, el vehículo que yo tengo puede destruirse, puede acabarse, se va a deteriorar, por supuesto. Entonces, si mi tranquilidad está puesta en esos bienes materiales, por supuesto que tengo que estar preocupado. Pero si mi confianza está en Dios, quien es el que ha provisto todo eso y quien me ha prometido que Él suplirá todo lo que me haga falta y que además lo veo, que en medio de las crisis más grandes de la historia, en tiempos de Elías hubo una sequía que duró más de 3 años. La gente moría de hambre porque no habían cultivos, porque no se podía cultivar nada, los animales morían de hambre. Pero Elías fue cuidado por Dios. Lo llevó al arroyo, allá le dio comida, le dio bebida. Cuando se acabó allá, fue y buscó a una viuda pobre para que también lo sustentara hasta que pasó la crisis. Yo tengo todas las razones del mundo, si estoy en el Espíritu, para disfrutar de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guarda mi corazón y mi mente. ¿Por qué? Porque mi confianza está puesta en el creador del universo, en el dueño del oro y de la plata. Yo sé que nada me faltará, Él es mi pastor. Pero si mi confianza está puesta en lo que tengo, o a veces ni siquiera en lo que tengo, sino en lo que anhelo tener, pues entonces voy a vivir en afán y en ansiedad. Voy a estar siendo víctima de la otra pandemia que se ha hecho famosa en este tiempo, la de la salud mental. ¿Por qué? Porque simplemente nuestra confianza ha estado en el lugar equivocado. Quiero ya terminar esta primera entrega un poco volviendo al principio. Mayordomía en el Espíritu nos desafía con la potencial falsificación de la obra del Espíritu Santo en nosotros, que podemos de buena fe, desde nuestra alma, es decir, desde nuestras emociones o desde nuestras razones, pretender construir. Pero que en últimas, como todo camino humano, como dice la Escritura, es un camino de muerte. Es un camino que va a terminar alejándonos, un camino que va a terminar destruyéndonos y robándonos. Porque ya lo pudimos ver, el amor al dinero es raíz de todos los males. Por el contrario, es desde una vida en el Espíritu, en sujeción al Espíritu de Dios, que nosotros podemos practicar el amor, incluso a través de los bienes materiales, siendo mayordomos que honramos a Dios y le amamos y lo evidenciamos a través de la manera como usamos los bienes materiales, que amamos al prójimo como nos es mandado por Dios, usando los bienes materiales. Pero también que somos mayordomos que podemos vivir con gozo, porque entendemos que nuestra felicidad no depende de los bienes que poseemos, como dijo Jesús, sino que nuestro gozo es su salvación, es su presencia en nuestras vidas, y por eso con o sin dinero podemos estar gozosos. Y también que podemos vivir en paz. Yo te invito a que tú te vayas hoy con la reflexión interna, con la revisión, con la introspección, guiada por el Espíritu de Dios, para revisar si tu amor está siendo genuino a Él, a tu prójimo, a ti mismo. Si tu gozo procede de Él y no de lo que tienes o de lo que deseas. Pero también si tu paz procede de la confianza que has depositado en que Él es tu proveedor, de la confianza que tienes acerca de sus promesas de provisión para ti. Y que en cualquier fisura, en cualquier distorsión que tú encuentres de esto, recuerda, esto no es prácticas que vamos a desarrollar en nuestra carne, estos son indicadores que te evidencian si estás o no viviendo en el Espíritu. Y por tanto, si encuentras que estos indicadores no se están revelando, no están mostrándote que estás en lo correcto,
Pues ven a la vida en el Espíritu, ven a la cruz de Jesús, vuelve a su presencia, vuelve a reconocer que lo que Él hizo por ti no solo se limita a perdonarte de tus pecados, sino que Él está comprometido con restaurarte de tus quebrantos. Con sí, tratar todas esas heridas que hay en tu corazón procedentes de la herencia caída que tienes, de las heridas que te han causado incluso las personas que más te aman o que más deberían haberte amado, de los pecados que han cometido contra ti y de tus propios pecados que te han llevado a una condición que te limita para poder vivir en la plenitud del Espíritu. Pero sí, Él derramó su sangre en la cruz para eso. Practica el perdón, pero recibe también el perdón. Recibe el perdón de Dios, recibe el perdón de otros, perdona a otros, perdónate a ti mismo. Y con todo esto, permite que el Espíritu Santo te sane y te restaure, te restituya al diseño original con el que fuiste creado. Uno, en el que puedes expresar tu amor a Dios con los bienes que Él te da. Que puedes expresar tu amor a otros con esos bienes que Dios te ha dado en administración. Que puedes también vivir en gozo a pesar de las circunstancias. Y que puedes vivir en paz porque eliges confiar en Él. Cierra tus ojos. Señor de los cielos, gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, para poder avanzar un poco más en ese proceso de santificación que tú tienes para nuestras vidas, en ese proceso de transformación, de regeneración que dice tu palabra que tú quieres hacer de nosotros, para constituirnos en hombres y mujeres conforme a tu corazón, hombres y mujeres que tienen tu carácter, hombres y mujeres que viven en el Espíritu y por tanto no permitimos que sea la carne la que gobierne nuestras vidas, Señor. Gracias porque en esto de los bienes materiales, sí, Señor, tú estás hablándonos y estás mostrándonos el camino que tú quieres que andemos. Tú quieres que realmente seamos mayordomos fieles, pero esto resulta no de nuestra carne bien educada, esto resulta de una relación viva, real, productiva contigo, Señor. Ayúdanos a cultivarla, ayúdanos a venir a tu presencia cada día, Señor. Ayúdanos a conversar contigo en oración, a escuchar tu voz a través de tu palabra, a adorarte y alabarte, a elegir ser adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Te honramos, te glorificamos y te damos muchas gracias por la obra que ya has iniciado y que perfeccionarás hasta tu día en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les siga bendiciendo y hasta una próxima oportunidad.